Lo proyecta hacia atrás y aquí puede ser para que Chito descargue el joven corto y le empieza. Este video va de la resignación de Henry Cejudo aceptando que la pelea titular más probable en las 135 libras es la de Sean O'Malley contra Chito Vera. Y ya luego de la resignación da su análisis, quién es su favorito y por qué. Soy José y esto es Fans Combat. Cuando O'Malley pidió a Chito Vera para su primera defensa, todos en la división reaccionaron negativamente, pero con la repetición y el pasar de los días ya todos se están haciendo a la idea de que O'Malley vs Chito es lo que más probable suceda. Uno que recientemente dio muestras de resignación fue Henry Cejudo, cuando pidió a Merak Dvalishvili, aceptando que tras su última derrota ante Aljamain Sterling, no le van a dar una pelea por el título de forma inmediata. Ya resignado, dice Cejudo que Sean O'Malley vs Chito Vera es la pelea más probable que suceda a pesar de que él no la quiera. De aquí en adelante, esto es un resumen del análisis de Henry Cejudo sobre ese combate. En el cara a cara, Cejudo coloca a Chito como un veterano frente a O'Malley, pero realmente Chito es solo 2 años mayor que O'Malley. Hablando del físico, Suga es mucho más alto que Chito, pero no le saca tanta ventaja en el alcance. Cejudo le da a Chito la ventaja de que ya le ganó a O'Malley en una oportunidad. Otra ventaja es que Chito tiene 8 sumisiones, tiene una lucha débil pero tiene buen grappling, tiene capacidad para someter. Pero Cejudo de todas maneras piensa que la lucha no será un factor en esta pelea, por eso piensa que este cruce está hecho a la medida para Chito. Para Cejudo, la fortaleza de O'Malley está en su movilidad, desplazamientos, capacidad de tirar golpes yendo hacia atrás, cambiar de guardia, mantenerse en la larga distancia. Las constantes fintas que mantienen al rival reaccionando y dudando. La paciencia y la precisión. La paciencia y la precisión. Nunca se va a lanzar a tirar golpes. Siempre va a esperar el momento adecuado para tirar y hacerlo con precisión. Y cuando lo hace de manera explosiva. Todo esto lo hace usando mucho más las manos que las piernas. No patea tanto. No golpea mucho al cuerpo. Pero sí consigue los ángulos para golpearte en la cabeza. No tiene tanto poder, pero como dije, tiene mucha precisión. Cuando Cejudo habla de las debilidades de O'Malley, la debilidad número 1 para él es la durabilidad. Su capacidad para soportar el dolor y su capacidad para tener ese tanque de gasolina para 5 asaltos. En peleas de 3 asaltos está siempre mirando el reloj. La pregunta es cómo reaccionará cuando esté lastimado. Básicamente, para Cejudo, O'Malley tiene 2 victorias importantes, Petr Yan y Sterling, pero todavía no ha sido probado. Por eso Cejudo todavía no ve a O'Malley como el mejor del mundo. Ahora sí viene lo chido. Cejudo ve a Chito ganador contra O'Malley, no porque sea el mejor ni el más técnico, sino porque Chito es duro, nunca lo han finalizado, arranca lento, no se va a lanzar encima como lo hizo Aljamain Sterling. Y justo en los asaltos de campeonato es donde se hace más fuerte, los asaltos en los que O'Malley nunca ha estado. Cejudo ve esta pelea ideal para Chito, un tipo que es capaz de ir al frente con las manos arriba durante 5 asaltos sin prácticamente reaccionar a nada, contra un tipo que nunca ha peleado 5 asaltos. La única complicación que le ve Cejudo a Chito en ese combate es que se confía demasiado, por considerarse mejor que O'Malley o porque se queda en el hecho de que ya le ganó. Lejos de eso, Cejudo considera que esta pelea está estructurada perfectamente para que Chito Vera se haga campeón, lo que realmente considera algo sorprendente. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.